Déjeme también saludar a otra amiga, a otra colaboradora, a otro miembro de esta familia sin censura. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, como siempre, lista para hablar sin censura. Doctora, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarla, le mando un abrazo. Pues aquí, Vicente, dándole, chambeando, apoyando a las candidaturas que están en proceso, aquí en este caso en la alcaldía Benito Juárez. Cuénteme cómo van las cosas, cómo ve a esta oposición, ya pegó un chicle, ya tienen un poquito de sentido los discursos o sigue siendo todo contra Morena. Mira, yo creo que el problema es que se han agarrado de una serie de argumentos que se reducen demasiado, y esto al final de cuentas pues no tiene eco en la política local, que es donde se juega cada tema. Digamos, cada candidatura tiene sus propias problemáticas, sus propias divisiones internas, sus propios escenarios en los que se mueven, y entonces cuando insisten en temas, mira, te voy a decir un ejemplo, el de refugios para mujeres, que al inicio del sexenio recordarás que se reajustó ese programa. Bueno, lo interesante es que lo recupera la oposición como un tema de campaña. Una, ellos ni sabían que existía. Dos, no es que se haya quitado, sino que justamente se reajustó en un sentido distinto. Y tres, eso no tiene eco en algunas comunidades. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, en la alcaldía de Benito Juárez, pues prometieron que iban a hacer un refugio para mujeres, ¿no? O sea, un poco como para contrastar. Te estoy hablando hace 2 años y nunca hicieron nada. Entonces, son de estos temas que se van volviendo huecos, Vicente, porque al final de cuentas, desafortunadamente, se van quedando, no tienen realmente una salida concreta en términos de lo que ellos esperaban que tenía que haber sido, y entonces no se vuelven lemas de campaña y mucho menos posibilidades de mover. Lo que está moviendo, desafortunadamente, es una parte mucho más, si tú quieres, ideológica, que si votar a favor o en contra. Y eso sí me parece que es bastante grave. Pues no hay mucho por donde la oposición, salvo estas campañas de desinformación, o usted ve algo sólido a menos de 2 semanas de las elecciones. ¿Cómo ve las campañas en general, doctora? ¿Cuál es su análisis, su reflexión a poco más de una semana del 6 de junio? Mira, te insisto, yo creo que es difícil hablar en términos generales, y mi propuesta sería tratar de verlo también en lo concreto, qué se está jugando en cada lugar. Y yo creo que el único punto que ha movido de una manera, bueno, me parece que más, no tan ideológica, pero como en otro contenido, es esta idea de equilibrar poderes. Y sin embargo, esa fue la lógica que se mantuvo durante los últimos, digamos, 18 años, con la idea de que los 3 que hoy componen la alianza equilibraban los poderes, y no equilibraban nada y en realidad eran lo mismo. Entonces, esa es una primera mentira que se cae sola. La otra es oponerse a la idea de las mayorías como si mayoría significara antidemocracia, cuando mayoría supone que viene por el voto popular. O sea, si un voto popular reprende esa mayoría, no tendría por qué tener absolutamente nada de antidemocrático, al contrario, es la voz electoral. Y sin embargo lo manejan de esa manera. Ojo, si hoy en Estados Unidos, Vicente, tuviera mayoría los demócratas, ya hubieran aprobado la reforma migratoria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se obstaculizan y cómo se retienen algunas cosas que se supone que iban a avanzar, y cómo no tienen posibilidad realmente de demostrar si servían o no? Y si no las cambiamos, Vicente, o sea, si algo queda muy claro, y creo que es el gran aprendizaje para el pueblo de México, es que si no funcionan, para eso hay elecciones y se van, pero justamente ni siquiera dar la oportunidad, no dar ese paso, no permitir que se consoliden algunas de las cosas que son parte de la oferta que se dio en la campaña del 2018 y que están en proceso, pues la verdad es que me parece que no toma sentido, y en eso yo sí creo que valdría la pena llamar a refrendar en la parte esa, decir, bueno, a ver, pruébense, a ver, cuáles son las reformas que prometieron, háganlas, vemos si funcionan, y si no, pues nos vemos en 3 años, ¿no? Pero yo creo que no dar esa oportunidad es ni siquiera permitir ver, ¿no? Permitir entrar a la tienda de golosinas y ver cómo está el dulce. Entonces, sí me parece que sería de los únicos argumentos que yo veo en términos generales. Ahora, si tú me dices parte por parte, híjole, si hay una campaña muy fuerte, por eso es tan difícil hablar de lo específico. Y en lo general, te diría, los poderes fácticos echados a andar con todo, Vicente. Mira, un ejemplo son los medios de comunicación masiva
que justamente tienen un mínimo, desbalance, pero no equilibrio con las voces alternativas, como es el caso de Sin Censura, Vicente, porque el problema que tenemos es que tú, en hora estelar, en una proyección y en una penetración televisiva que tienen muy, muy pocos medios, como es en este caso Televisa, o pudieran ser otros medios, de televisión pública abierta, pues dicen lo que quieren, se repiten, se hacen eco, y además dicen mentiras, Vicente, y eso es lo que a mí me parece muy grave. O sea, toman las encuestas que consideran que pueden beneficiar a su candidato, pero justamente sin tomar en cuenta todo el umbral de encuestas que hay. Por ejemplo, ya sabemos que hay sumatorias de encuestas y que se podría hacer un análisis más fino, pero no lo hacen, porque hay consigna, Vicente, y porque hay, al final de cuentas, una intención política a través de esto que yo menciono como poderes fácticos, Vicente. Oiga, y precisamente con la ayuda de muchos medios de comunicación, muchos columnistas, muchos analistas, se posicionan tonterías. Por ejemplo, la oposición va contra la campaña de vacunación, contra la forma en que el gobierno está enfrentando la pandemia. Doctora, según yo, la pandemia va a la baja en México. De hecho, reconocen a México como un lugar, un país en el que las cosas se están haciendo, digamos, lo que bien. No porque yo quiera ensalzar al gobierno, sino porque quiero que a México le vaya bien, y lo reconocen a nivel mundial. Pero la oposición sigue golpeando con esto. Y yo no entiendo cómo vaya a haber personas que digan, sí, tienen razón esos que critican al gobierno, cuando se anuncia en la mañanera un esfuerzo México-argentino con la presencia de Carlos Slim, con un enlace con el presidente de Argentina para tener nuestras propias vacunas. Siguen llegando vacunas. Hoy Meme Yamel transmitía precisamente su espacio desde aduanas, en donde están llegando los cargamentos con millones de dosis. Pues yo no sé qué es lo que quiera ver esa gente que, por cierto, muchos de ellos que están criticando se vacunaron como parte de esta campaña que critican. Pues de mensos no se vacunan, Vicente, y si no se fueron a vacunar aquí al auditorio, pues se fueron a Houston, ¿no? Digo, de menso uno no se va a vacunar. Fíjate que yo creo que ahí está el punto. Primero, no tenemos que compararnos con el resto del mundo, porque aquí sí hay un punto en el cual, al final de cuentas, cada país, cada sistema político, cada gobierno, cada población, pues tiene su lógica y se mueve de una manera distinta. Y yo creo que ya no deberíamos de estarnos comparando para no tener este juego que nos permite caer en estas, justamente en esto de que si quieren difamar o no, que ha hecho bien o mal. Mira, aquí el punto es perdón, acá se me movió algo, que hemos avanzado en términos de que pues vamos bajando, ojo, va bajando el contagio por una razón también, Vicente, porque estamos en una época de cierto clima que nos favorece. Por eso en Sudamérica ahorita están al tope, aún con vacunas. Lo que quiero decir es que el contagio no ha pasado y tampoco ha pasado la epidemia en sí. Lo que sí es como que ciertas condiciones, un aumento en el número de gente vacunada, que eventualmente tendrá que refrendarse, porque yo creo que esto va para largo y va para cada año vacunarnos. Por eso la importancia de que cada país genere su autosuficiencia en vacunas, porque si no, cada año va a ser pues vivir dependiendo de comprar stocks de vacunas en el mundo, y eso es imposible de sostener para un país como México. Entonces, justamente yo creo que lo que estamos viendo es, vamos a decir que si no fuera el éxito, porque siempre me sale, ¿no? Es que en Estados Unidos, a ver, Estados Unidos es la potencia mundial. Todos se replegaron frente a Estados Unidos, los alemanes, los franceses, los daneses. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos tienen toda un manejo hasta científico que les permitió avanzar, concentrar y justamente monopolizar las vacunas, Vicente. En este momento también están muy generositos, entre otras cosas, porque si no se les van a echar a perder, y lo cual hay que aprovechar, yo no digo que no, pero ahí el punto interesante es también, aquí hay geopolítica, lo hemos hablado antes, y la otra parte importante es que, claro, nosotros siempre tenemos esta referencia, que Estados Unidos, a ver, volteen a ver otras partes. Decía yo que no comparemos, pero que en ese sentido, pues no se trata de quedarse con esta idea hegemónica siempre de que, no como si en Estados Unidos, ¿de cuándo acá el salario mínimo se acerca al salario mínimo de Estados Unidos, Vicente? A ver, comparen eso y no esas otras cosas. Entonces, me parece que es una guerra más comercial en términos de el manejo publicitario, de la intención todo el tiempo de buscar por la crítica. Ahora, ¿no? Como que
si cuáles son las vacunas, qué vacunas están poniendo. Mira, la que te ponga, si te protege. Y si te protege 1, es más que 0. Y si te protege 90, pues es más que 0. Entonces, no se trata de, como también otros dicen, ¿no? Es que ¿por qué le agradecen al gobierno? Bueno, usted no le agradecen al gobierno, agradecele a la ciencia, agradecele. Pero vaya, que hay alguien aquí que le echó coquito, Vicente, le puso, le echó sabor al asunto y le pensó, decidieron que había que comprar, le echaron lana y ahí qué miedo, porque de repente te queda todo mal y ya valiste, ¿no? Pero el punto es que con anticipación, con tiempo, México se anotó en la lista de los países que iban a requerir vacuna cuando la descubrieran. Y resultó, Vicente. Entonces, si lo vemos en un camino de 1 año y pico, la verdad, pues estamos saliendo, insisto, estamos saliendo de esta etapa. Va a haber que retomar una campaña muy fuerte hacia el invierno, porque ahí viene además la influenza estacional, que es muy dura y que este año no nos había dado, pero también porque todo el mundo, ¡oh, sorpresa!, lavarse las manos te ayuda para contener contagios. Entonces también estamos frente a un ambiente social que necesita modificar formas sociales digamos, de convivencia. Entonces yo creo que se cae por su propio peso, pues lo pueden decir, y mira, la gente que está en contra va a buscar y va a encontrar lo que sea, Vicente. Que si no les gustó el color de la inyección, que si la señorita que me vio feo, que si yo hice fila y entonces yo no quería hacer fila porque entonces no me... O sea, ¿me entiendes? Ahí ese es el punto de la mezquindad y sobre todo de agarrar un tema pues que se les cayó solito, Vicente. Se les cayó porque al final es una cosa absolutamente técnica, incluso en el caso de algunos gobiernos que son pues muy partidarios de, digamos, de más, por ejemplo, de la lógica de Donald Trump en su momento, ¿no? En Brasil. Bueno, una situación muy crítica, pero que también empieza a tomar porque estadísticamente así se contienen también los contagios, llega un punto en que ya empieza a automoderarse, no acabarse, autocontenerse de alguna manera. Entonces, aprovechemos eso también, Vicente, y en vez, si no quieren celebrar, no celebren, pero por lo menos digan, ay, mira, por hoy estamos no solamente estamos vivos, estamos sanos, muchos afortunadamente, esperemos que mucha menos gente no solo se contagie, sino que no se agrave, y ese es el punto, que un contagio tal vez es inevitable, pero no el agravamiento, porque ya también tenemos más elementos. Hay que agradecer, y yo te diría, Vicente, aquí celebrando desde la Plaza Valentín Gómez Farías, en el mero corazón de la alcaldía Benito Juárez. Para cerrar, doctora, deme su opinión de esto que le voy a comentar, si me permite, deme su opinión. El excandidato presidencial panista, Diego Fernández de Ceballos, conocido como el jefe Diego en el bajo mundo del panismo, acudió a la Fiscalía General de la República ayer a presentar una denuncia de hechos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho diversas acusaciones sobre él durante sus mañaneras. Dice en Twitter, hoy, o sea ayer, 25 de mayo a las 12:15, personalmente acudir a la Fiscalía y presenté formal denuncia de hechos en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional. Y bueno, pues ya se imaginará todo lo que dice en los documentos que precisamente le muestra don David en pantalla. ¿Cómo ve? No solamente en su momento señalábamos el resurgimiento, la reaparición de Diego Fernández de Ceballos, sino que ahora con este distractor, con lo de Jugos del Valle y el dinero de los impuestos y estas cosas. Deme su opinión, doctora, de Diego Fernández de Ceballos, que así como Fox, que así como Calderón, siguen buscando los reflectores para enturbiar el debate público en nuestro país. Ay, Vicente, pues mira, yo que tendría que hacer casi como una porra, así de ardilla, ardilla, ardilla. Pues está ardido, pues ya no tiene picaporte, ya no lo dejan entrar ni a la esquina de ahí, porque no tiene cita, porque fórmese en la fila, señor. Si tiene usted una demanda, fórmese y cuando le toque su turno, la anotamos aquí con mucho gusto. Y hay que recordarle a ese señor que ya tampoco Los Pinos funciona, entonces pues por lo de ardilla ya se le queda para el recuerdo. Y mejor debería de ir a hacer fila y pagar su predial allá en donde tiene sus propiedades. Ese es el problema con este tipo de personajes, que creen que hablando con voz impostada y de acá de mucho macho, nos impresionan, Vicente. Mira, este señor habla como caporal del siglo XIX, ya a nadie impresiona,
los pobres jóvenes deben de verlo y han de decir, bueno, pues ojalá que mi abuelito no sea así, porque qué cosa tan horrorosa. Y claramente usa estos argumentos legaloides, Vicente, para ir y asustar. Bueno, está en todo su derecho de poner una demanda, pero también, en su momento, si no el mismo López Obrador, que no se va a andar ocupando en esas cosas, digamos, tiene que levantarse temprano mañana, por cierto, ¿no? Sino, le pueden poner una demanda por difamación, porque usted me demuestra, y además es una ofensa que él diga que un ciudadano, el que sea, ensucia, digamos, como si fuera un mausoleo el Palacio Nacional. O sea, este manejo, este lenguaje, esta forma de tratar de denigrar con las palabras, pues ¿sabes qué? Al que lo denigras a él, Vicente. Y yo creo que ya empieza a quedar tan anecdótico que nos ayuda, y te voy a decir en qué, porque el contraste es tan, velo, visualmente hablando, nada más piensa el señor con su puro acá, en aquella boda emblemática, ¿no? Sentado en medio de todos los que están ahorita, unos en la cárcel, otros en fuga, o sea, sentado ahí, y de repente, pues ves acá a la gente formada, los de la mañanera tratando de que les tomen la palabra, o el presidente hablando, y te voy a decir una cosa, digo, pues miren lo que quieran mal y a mí no me importa, creo que hay muchísimos errores que también eventualmente tendremos que discutir y también que resolver, pero hay una cosa, una sola mañanera, una sola, Vicente, es infinitamente más de lo que pudo haber dicho, recordado, conocido de México Peña Nieto en su momento. O sea, es impresionante el nivel de ignorancia del tipo que estuvo en la presidencia antes que el presidente actual, y es increíble lo que sabe. Y yo no estoy diciendo que sepa mucho o poco, pero sabe infinitamente más que ese aquel. Entonces, dado eso, a quien debería demandar el señor Fernández de Ceballos porque no se presenta ante la justicia, es al señor Peña Nieto. Y decirle, con los papeles y con la justicia en la mano, que debería de presentarse y darnos cuenta de todo aquello que hizo para, digamos, tratar de acabar de devastar este país. Me parece totalmente injusto, Vicente, y te digo, queda como la anécdota, y ahora sí que con eso concluyo. Ardido, ardido, ardido. Querida doctora Leticia Calderón Chelius, espero que más personas se sumen a sus seguidores en Twitter, en @LetiChelius, y por lo pronto le mando un abrazo y estamos al pendiente, doctora. Un abrazo igual y mi solidaridad, Vicente. Ay, eres bien aventado, Te mando un abrazote grande. Ahí después me esconde por ahí en donde pueda, doctora, ahí en el closet. Es un corte, ¿verdad? Ándale pues, un abrazo grande. Hasta luego. Cuídese, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.